Bueno, a propósito de educación, a propósito de que las cosas andan un poco convulsas en este momento, venimos a conversar con una persona que conoce a profundidad la educación y todo lo que se mueve dentro de ella, el sistema educativo y lo que se mueve dentro de ella. Y ha presentado una posición clara, por supuesto, con el tema que hoy nos compete, que tiene que ver con el gran conflicto que hay entre la ADP y el Ministerio de Educación. La profesora María Teresa Cabrera, que desde hace un tiempo también está impartiendo docencia a nivel académico ya superior, a nivel ya de universidad, pero no deja de estar inmiscuida siempre en todo lo que es la academia, en todo lo que tiene que ver con la educación en sentido general. Profesora, buenos días y bienvenida. Gracias, buenos días. Buen día, María Teresa. Bueno, nos gustaría que nos informara qué cosa nueva, qué elementos nuevos está pasando. Hoy se anuncia que tanto el Ministerio de Educación como la ADP se reúnen para conversar, para dialogar, pero ¿qué usted piensa al respecto, este conflicto que ha nacido entre la ADP, que estaba por ahí, que andaba con sus rapitas, como dicen, desde hace un gran tiempo, pero que ahora se ha agudizado por un tema puntual que tiene que ver con nombramientos? Mira, el tema no es tan sencillo. Yo pienso que hay muchas cosas en juego. Primero, yo creo que hay que establecer que no se trata de un conflicto entre la ADP y el Ministerio de Educación. Eso es lo primero que hay que poner claro. Yo creo que los compañeros, el liderazgo del PLD en el magisterio debió asumir esa confrontación como corriente, porque realmente eso es lo que ocurre. No como ADP, porque los funcionarios que están en discusión no tienen nada que ver con la ADP, no son miembros del sindicato, no cotizan, nada que ver. Eso es lo primero. Segundo, ¿cuál es el tema de fondo? Es si se hace el concurso para designar a esos funcionarios, como manda la ley, o si esos funcionarios siguen siendo señalados por el dedo del ministro y del liderazgo del PLD en el magisterio, tal como pasó con los anteriores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al sistema educativo eso no es un tema menor. Si entran por concurso o son señalados solo porque pertenecen a mi grupo político, eso hace una diferencia grande para el sistema educativo. Y eso ha estado revelado en diversas investigaciones. El tema de la gestión es una cuestión clave para lograr mejora en la calidad de la educación. El tema del clientelismo político, el tema de asumir que el partido que gana las elecciones y que por lo tanto le corresponde administrar el Estado, puede disponer de las instituciones del Estado como le parezca y repartirla como un pastel, eso le ha hecho mucho daño en el caso de educación. Entonces, en la ley, en el 97 se estableció, se visualizó ese problema y se estableció que todas las clasificaciones docentes debían entrar por concurso de oposición. ¿Cuáles son las clasificaciones docentes que hay en el sistema? Docente de aula, sí, docente administrativo docente, que son estos funcionarios, sí, directores de distritos, directores regionales y directores de centros educativos, y técnico docente. Esas son las tres clasificaciones. Dice la ley que las tres deben ser seleccionadas por concurso la persona que va a ejercer esa función. Hasta este momento se había estado haciendo el concurso solo para los maestros y las maestras de aula y para los directores de centros educativos. Pero los técnicos, los que van a supervisar a los maestros, se supone que tienen que tener mayores competencias, una capacidad probada, claro, para estar en condiciones de acompañar
un proceso pedagógico, eso entraban señalado, repartido. El gobernador pide una cuota, el senador pide otra cuota, el diputado pide otra cuota, el presidente del partido de la provincia pide otra cuota, y así se señalaban, sin ningún otro criterio. Yo quiero que alguien me diga si señalar con el criterio del que puso más afiche por mí o del que me hizo mejor trabajo político, y yo creo que el trabajo político se valora, pero hay que hacer diferencia. O si es mejor que el sistema cumpla con lo que manda la ley, que es seleccionarlo por concurso de oposición. Y la ley establece en qué consiste la oposición. O sea, no se queda para que no haya duda. Sí. La ley dice en qué consiste la oposición y establece que son las pruebas que en distintas áreas, ámbitos del conocimiento prepara el Ministerio de Educación. Entonces, yo creo en el pacto educativo se hizo esa discusión. ¿Por qué? Porque siempre se ha incumplido la ley. Señores, y nosotros tenemos que darle respuesta como sociedad al hecho de que es que seguimos en los peores lugares, sí, en términos educativos, la calidad de la educación. Estamos en los últimos lugares en todas las pruebas. Entonces, ahora mismo se acaba de hacer un diagnóstico, una prueba diagnóstica a los niños de tercer grado. ¿Y qué es lo que dice? Que un 12% satisfactorio, un 12% en lengua española. Oh, Dios mío. Entonces, todos los factores que interfieren en el tema de calidad tienen que ser abordados con responsabilidad, porque no es un juego de niños. Entonces, lo que está pasando en este conflicto, por eso insisto, no es la ADP. Es el liderazgo del PLD, la corriente del Partido de la Liberación Dominicana al interior del ADP, que ha tenido hasta el día de hoy el privilegio de señalar a esa gente, participar en el reparto. Con el concurso no se puede repartir. El concurso es que tú participas y pruebas tu competencia. Había una oportunidad de oro, que los que fueron señalados por el dedo podían participar en el concurso. Todos los que estaban tenían la oportunidad de participar en el concurso. Lo que no ocurrió cuando quitaron a todos esos funcionarios, fueron barridos en la gestión de Carlos Amarante Baré. Lo único que fueron sustituidos. Los directores regionales y los encargados docentes. Solamente, mira, en la gestión de Amarante Baré se hizo el chapeo bajito más grande de la historia. Yo fui la única que habló, que dije que no había visto nunca, ni siquiera en un cambio de gobierno, que lo quitaran así, a tierra arrasada. Solamente quedó una regional y dos. Pero eso no trascendió a la opinión pública. No trascendió. ¿Tú sabes por qué no trascendió? Porque los que están protestando hoy participaron en el reparto y tenían cuota y señalaron a los que iban a sustituir a los otros porque eran leonelistas. Eso fue lo que pasó. Entonces, esa gente que sustituyeron a todo lo que barrieron en aquella ocasión, solo que con el consenso de los compañeros que tienen el liderazgo en la corriente magisterial del PLD. Esa es la diferencia, que ellos pudieron señalar, poner su cuota. Y los senadores, y el otro, y aquel, y allí. Pero ¿y cómo afectó en términos académicos como se le dice esa barrida, popularmente, esa barrida, ese chapeo, como le... Porque lo académico y la calidad de la educación está en boca de mucha gente, pero le importa a poco. ¿Entiendes? Porque eso no es un tema de discurso. Es un tema de práctica, de compromiso y de coherencia. Si en el pacto educativo todas las instituciones, el presidente de la República, el Ministerio de Educación, todas las universidades y todas las instituciones que participaron ahí, la ADP, firmamos todos
que a partir del 2014 todas las clasificaciones docentes debían entrar por concurso. ¿Por qué? Porque cualquier cantidad de investigaciones ha demostrado que ese es un problema. Sí. Entonces, si ese es un problema, hay que atacarlo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el argumento? Ahora, después de plantear que separaran los concursos, el argumento es que las ternas, el concurso sí, pero las ternas no. Que las ternas son ilegales. No es verdad. Eso es para confundir a la gente que no conoce la ley de educación y que no conoce el sistema. El artículo 115 de la ley 6697 establece las ternas. Ajá. Y para que no haya ninguna mala interpretación. ¿De la ley 67? La ley 6697. Artículo 115. Míralo ahí. Yo te lo puedo pasar para que ustedes lo vean ustedes, pero yo lo voy a leer aquí. Dice, el distrito estará a cargo. Primero en el 114 se definen los distritos educativos. Entonces en el 115 dice, el distrito estará a cargo de una dirección colegiada compuesta por un director y directores adjuntos, los cuales serán seleccionados por el secretario de Estado de Educación y Cultura de una terna propuesta por la Junta Regional de Educación y Cultura. O sea, el presidente de la ADP dijo que si la palabra terna aparece en la ley, él renunciaba. Entonces a mí me parece que lo que tienen que hacer es juntarse, es convocar a reunirse con observadores, diría yo, que sería bueno que sean observadores incluso de los medios de comunicación y que cada quien presente sus argumentos y se presenten las evidencias. Porque uno tiene siempre que procurar respetar a la gente que te escucha cuando tú haces un planteamiento. Entonces, eso es lo primero, que la ley establece las ternas. Pienso que no queda ninguna duda en lo que he leído y se lo voy a pasar a ustedes. El artículo 139 de la ley 6697 establece el concurso de oposición para todas las clasificaciones docentes de todos los niveles del sistema educativo público, dice ese artículo. ¿Cierto? Y entonces la ordenanza 24/2017, en el artículo 17, porque una cosa que se ha dicho es que las ternas salen del capricho o que la van a hacer grupos empresariales que quieren cogerse el 4%. La lucha con el empresariado y los privatizadores es otra. No es el concurso. Esa es otra lucha que tiene que ver con el contenido de la educación, con la filosofía de la educación, con los objetivos que se le asignan a la educación, con el encargo social que se le hace al sistema educativo. Esa es otra discusión. Y sería una cosa súper interesante que el gremio de los maestros y las maestras se interese por ese debate. Eso a mí me parece muy válido y me parece que sería excelente que la ADP dé ese paso. Ahora, esto, las ternas, ¿de dónde salen? Dice el párrafo 1 del artículo 17 de la ordenanza, a ver si gira, dice, las ternas serán seleccionadas de los candidatos que hayan quedado entre las mejores 9 calificaciones del proceso competitivo, que es el concurso, o en su defecto de la cantidad que resulte entre quienes hayan acumulado o superado los puntajes mínimos establecidos en el artículo 10. En el artículo 10. O sea, ese concurso, el que por lo menos está descrito en la ordenanza, plantea el perfil profesional del que tiene un valor de 10 puntos y se debe acumular 6. Una prueba psicométrica a la que se tiene que someter tiene un valor de 10 puntos y debían acumular 7 puntos mínimo. Una prueba de razonamiento lógico
actitud y motivadores, con un valor de 20 puntos y debían acumular un mínimo de 16. Y una prueba de conocimiento que tiene un valor de 25 puntos y debían alcanzar mínimo 20 puntos. Entonces ese es el sistema de prueba que es lo que es un concurso de oposición. De modo que yo creo que la discusión que está planteada comenzó mal porque primero involucra al sindicato, que está muy maltrecho por aparecer envuelto en ese debate, que nadie va a estar de acuerdo con eso, porque es que es muy fácil entenderlo. Es decir, aquí hay una cantidad de investigaciones que han identificado que el problema del clientelismo y la politiquería en el sistema ha hecho muchísimo daño, que el tema de la gestión es un componente que hay que resolver para lograr mejorar la calidad de la educación. ¿Y qué es la gestión? ¿Qué son los directores de distrito y los directores regionales? Son gestores. Sí. ¿Cómo gestiona un municipio, la educación en un municipio? Un director de distrito impacta lo que pasa en el aula. Y qué más, una regional que está por encima. Entonces a mí me parece que el tema es importante. Y porque es importante, se debatió tanto en el pacto educativo para que la ley se cumpla. Y en ese pacto educativo entonces se establece un compromiso categórico, que a partir del 2014 todas las clasificaciones docentes debían ser nombradas mediante concursos de oposición. Y dice que cualquier nombramiento que no sea mediante concurso es inválido y deberá ser revocado. Eso dice el pacto educativo. Entonces, eso lo firmamos todos. Por eso yo he salido con, además porque... Pacto que nunca se ha puesto en ejecución. Porque también hay que, eso puntualmente algunas cositas, pero realmente el pacto educativo nunca ha trascendido, eso nunca se ha llevado a cabo de tal forma que... El ministerio comenzó violándolo. El propio ministro comenzó violando el pacto educativo cuando el 30 de diciembre del 15 nombró 550 técnicos de un solo plumazo, sin concurso, sabiendo que el concurso, que el pacto establecía que debía ser por concurso. El pacto establece la educación sexual integral desde el nivel inicial. ¿A qué se llama educación sexual integral? La educación con una visión científica. Es decir, no es el planteo de darle solución a los problemas que se generan por la ausencia de la educación sexual en las escuelas y que me respondan, como es, por ejemplo, el planteamiento de la Iglesia Católica, que se abstengan de tener relaciones. O el de USAID, que pretende que todo promover... sea condones. Que sí. La USAID pretende que, ¿cómo es lo de las sexuales? ¿Cómo es? Una sola un solo, ¿cómo es? Que ellos dicen. Bueno, que también se puede... o que la familia se está compuesta por un solo sexo, tú dices que puede ser pero esa es otra cosa, eso es un tema de... promoción Pero eso es un tema, óyeme, de la comunidad LGBT. Esa es otra discusión. Sí. Que hay gente que lo asume, o sea, lo reivindica como seres humanos. No de ese grupo, porque usa ahí que está promoviendo eso. Sí, pero en este caso, el tema de la educación sexual es evidente. Hay investigaciones que demuestran que allí donde hay educación sexual con visión científica, como tiene que ser, no a partir de dogma, sino con una visión científica, los embarazos en adolescentes se reducen, las enfermedades de transmisión sexual se reducen. Entonces, por Dios. Eso es así. Bueno, pero la Iglesia Católica también está dividida, porque también hay que ser justo en decir que hay algunos párrocos, hay algunos que están de acuerdo. Pero con que el poder sea integral en el sentido de que se promuevan los valores, que es fundamental, y por otro lado también se les advierta
que en caso de tener relaciones sexuales hay transmisión sexual y que deben de protegerse. O sea, que también la iglesia poco a poco va cediendo ante una posición que anteriormente era radical. Porque en la iglesia hay también distintas corrientes. Sí. En la iglesia, por ejemplo, en la iglesia católica hay un movimiento que se llama Católica por el Derecho a Decidir, que defienden el aborto en las 3 causales. O sea, pero yo me refiero a al poder, digamos, dominante. ¿Tú ves? Entonces, por ejemplo, en el pacto también se estableció que en el sistema formal los niños y niñas de 3 y 4 años debían entrar para que haya educación inicial desde los 3 años en el sistema formal. Eso tampoco no se ha cumplido, pero yo creo que el hecho de que se haya violentado, que no se esté cumpliendo todo, si comienza a cumplirse un aspecto que va a tener impacto en la calidad del proceso y por lo tanto en los resultados, yo creo que hay que saludarlo. María Teresa, ¿cómo usted valora la educación dominicana después que se está aplicando el 4% al sistema? El 4% ha sido utilizado para darle respuesta a las cuestiones de orden material. ¿Se necesitan más escuelas? Sí, todavía se necesitan más, sin ninguna duda. Pero el tema de lo cualitativo no ha sido tratado, por lo mismo que estoy diciendo. Porque eso cuesta, porque hay que sacrificar cosas. Por ejemplo, yo entiendo la situación que los compañeros, la actitud que los compañeros de la Hosto tienen con relación al tema de los concursos. Porque es cómodo, si tú tienes la oportunidad de señalar ese personal, ellos saben que te deben el cargo a ti. Sí. Y saben también que tú, así como lo pusiste, lo puedes hacer saltar. Entonces eso te da el privilegio de tener influencia en esa nómina. Claro, porque eso es un tema de agradecimiento, promover el tema de la lealtad con la lógica clientelar que pesa tanto en la cultura política nuestra. Eso le da privilegio al que lo señaló. Puede recomendar gente en nómina, en las distintas nóminas que tiene el ministerio. Y no hay que olvidar en cuánto se multiplicó la nómina administrativa del Ministerio de Educación. Evidentemente en una lógica clientelar, porque no toda esa gente que está en nómina está en una escuela trabajando como conserje. ¿Entiendes? Entonces, el tema de que el personal pueda ser seleccionado por concurso, así como se seleccionan a los maestros. Porque si los profesores y las profesoras, los directores de escuela son seleccionados por concurso, ¿cuál es el problema de que los directores de distrito y los regionales y los técnicos sean seleccionados por concurso? Pero ¿cuánta gente no tiene capacidad en el PLD? Que vayan al concurso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahí incluso va a beneficiar al PLDista, pero al que tenga más competencia que el otro y lo demuestre en la prueba. ¿Cómo ocurrió? Muchísimos fueron. Y comenzó la llamadera. Sí. Pero los que eran mejores alcanzaron mayores calificaciones y fueron nombrados. Los que estaban en la posición podían participar. ¿Por qué se negaron a participar? Podían ir al concurso. Ahora, María Teresa, ¿dónde va todo esto? Este no es el primer conflicto entre la ADP y el Ministerio de Educación. Este es uno más de los conflictos que llama mucho la atención porque estamos hablando de que las autoridades principales de la ADP son PLDistas y son parte de este gobierno y de hecho de una misma corriente que es la corriente de Danilo Medina. Y hay un enfrentamiento actualmente dentro de esa misma corriente del presidente Danilo Medina, porque bueno, estamos hablando de Radamés Camacho, que es una figura fundamental del danilismo, el propio Hidalgo, que es una persona muy ligada al profesor Camacho, y por otro lado estamos hablando del ministro de Educación, que es brazo
un brazo importante de la administración del gobierno actual del presidente Danilo Medina. Y por supuesto que este no es el primer conflicto, vuelvo y reitero, sino que se han dado otros en esa dirección que probablemente sea uno de los obstáculos fundamentales para emprender un proceso importante al que tiene que someterse la República Dominicana, que es dar o empezar a dar ese salto cualitativo en la educación. Que si bien es cierto que no se va a dar de la noche a la mañana, pero se tiene que empezar, sí. Lo cual hemos estado ahí estancados y dando vueltas en un círculo vicioso que no va para ningún lado. Mira, efectivamente, entre el Ministerio de Educación y el sindicato históricamente ha habido equilibrio y también lucha y contrapeso. Ese es el papel del sindicato, sí. Hacer el contrapeso. Eso es así. Y como es un sindicato de trabajadores y trabajadoras de la educación, el ámbito de la cultura, le corresponde reivindicar condiciones dignas de trabajo para los maestros y las maestras, todo el tema de la seguridad, todo el tema del salario y demás, la profesionalización. Pero como es un sindicato de maestros y maestras, también le corresponde plantear su visión de la educación, formular propuestas en términos educativos, en términos pedagógicos. Porque tiene que tener históricamente un compromiso histórico, con la educación que va a reivindicar para su pueblo. Porque la educación no tiene una sola direccionalidad, tiene distintos caminos. Y así como se puede educar para la libertad, se puede educar para la esclavitud. El sindicato entonces tiene que decir qué educación reivindica para su pueblo. Pero es legítimo, es normal que haya ese contrapeso, porque el sindicato tiene que jugar su papel. Ahora, el sindicato tiene que tener esa postura cuando está abordando los temas de la educación y cuando está abordando los derechos de los maestros y las maestras. Aquí hay muchos temas que deberían ser puestos en discusión y alrededor de los cuales la ADP debería presionar porque sí afectan directamente a los maestros y las maestras. Por ejemplo, aquí se han hecho 2 investigaciones que indican el nivel de afección de la salud emocional de los maestros y las maestras. Es un síndrome que no tiene cura y que convierte en una bomba de tiempo esa relación, ese ejercicio en el aula, y que por lo tanto requiere de políticas de prevención. Y para eso no es dinero que se necesita, son condiciones de trabajo. Es que los maestros y las maestras puedan sentir que son escuchados, puedan sentir que pueden tener la palabra, pueden sentir que pueden contar cuál es su experiencia, cuáles son sus dificultades y que alguien lo va a escuchar. Y resulta que como todo ese personal que debería escucharlo, que son los técnicos, que son los directores de distrito, que son los directores regionales, no tiene el peso de lo pedagógico y de la formación profesional, no ha sido importante, sino la protección político-partidaria. Los maestros viven muchas tensiones. Los maestros y las maestras sienten que no son escuchados. María Teresa. Y eso es un tema que pudiera ponerse en debate, porque eso está, digamos, documentado con investigaciones. Sí. El tema de cómo opera la jornada extendida, por ejemplo, la necesidad de que se aplique un currículum más completo, claro, que llene de contenido el programa de tarde extendida, que se pueda tener música, que pueda tener teatro, pintura, danza, gimnasia, que tú puedas realmente tener una escuela trabajando
para una formación integral de los niños. María Teresa, vi un informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que planteaba las deficiencias en América Latina de los estudiantes en las materias de ciencia como química, física, matemática, y señalaba cómo hay poca tendencia del sector femenino hacia esas materias. Aquí, como usted ve que los estudiantes dominicanos están abordando el tema de las materias de ciencia. Mira, tú sabes que cuando comienza el semestre, obviamente uno que organiza una autopresentación, y en esa autopresentación los estudiantes dicen de dónde vienen, qué carrera estudian, qué semestre están y sus datos. Y a mí me encantó muchísimo que vi en las secciones que yo tengo muchos estudiantes de biología y química, de física, de matemática, muchos. Eso es excelente. Y eso es muy importante, sí. Yo incluso se lo comenté a ellos. Eso es importante. Porque en varias secciones de San Juan de la Maguana y de Barahona, la cantidad, hubo 2 o 3 secciones que los estudiantes de biología, química, matemática y física eran aplastantemente mayoritarios con relación a los otros. Y toda mi... pero eso es sorprendente. Tienen muchísimo, sí. Eso es sorprendente. Es decir, de aula con 50, 55, 60 estudiantes. Y eso es muy importante, la verdad. Claro. María Teresa, el tiempo se nos agota, pero me gustaría que brevemente nos dijera cuáles son sus expectativas frente a este conflicto actual. O al diálogo de hoy. Yo creo y la verdad que espero que los compañeros de la ADP y el Ministerio de Educación pues se encuentren. Yo creo que la vía del diálogo tiene que ser. No puede jugarse a la confusión ni a un juego de palabras. Yo creo que amerita, la ADP no puede seguir cargando con el fardo de esta situación que daña mucho su imagen y no hay derecho a eso, nadie tiene derecho a eso. Yo creo que tienen que sentarse en una mesa, la ADP, los compañeros de la Hostos, que presenten sus argumentos y señalen los datos, es decir, en qué artículos sustentan su denuncia, que el ministerio pueda hacer lo propio, que yo diría que sería interesante que sea un diálogo con observadores, con testigos, porque lo cierto es que tiene que retornar la calma a las aulas. De hecho, porque aun cuando este no es un tema de los maestros, la verdad, y también los maestros tienen posturas críticas. Yo estoy en prácticamente todos los chats donde están los profesores y los maestros están claros que este no es un tema de ellos. Así es, bueno. Ellos están claros que ese es un tema que se da al interior de una corriente partidaria que debería la gente que tenga más autoridad también como ayudar a que se resuelva. Pero a mí me parece que hay una cosa importante. El presidente de la ADP dijo que llamaba al Ministerio de Administración Pública a mediar. Sí. El ministro de Administración Pública dijo que estaba en la mejor dijo que estaba en esta disposición. Y Alejandrina también. Sí. Alejandrina, que es la ministra de Educación Superior y que fue también... Le falta un poco de liderazgo a Navarro, realmente. Pueden ayudar en ese sentido. Yo creo que eso sería la vía, no me parece que sea otra. Gracias a María Teresa Cabrera por su visita en el día de hoy. Mucho frío aquí dentro, la tenemos pasando frío. Bueno, y agradecer también a ustedes, amigos, por el favor de seguirnos cada mañana a través de este espacio. Tengan ustedes feliz comienzo de semana, compañeros. Hasta mañana. Feliz día. Feliz resto del día y agradecido a todas esas personas que se mantuvieron esta hora y media con nosotros. Sí, así es. Bueno. ¿Cómo es que yo te ayudo ahora.